Hola, bien, tenemos más ejercicios. Ahora sí tenemos bastantes, entonces, bueno, como ya conocemos de qué van y todo, vamos a simplemente resolverlos. Así que bien, no vamos a perder tiempo y vamos a empezar. Miren, si tenemos del primero, que es el típico de operadores, ¿ya? Entonces, bueno, esta pequeña aclaración de acá, que nos dice que es distinto de B, simplemente es para restringir este dominador de forma que fuese distinto de cero, ¿no? Porque la división para cero no existe. Pues nada, simplemente es, digamos, la aclaración. Lo importante es justamente esto de acá, cómo funciona ese operador, que en este caso es una de estas de las picas de las cartas, por ejemplo. Bueno, A picas B representa dividir A entre la diferencia de A y B, ¿no? Entonces simplemente pues tendremos que realizar esa operación con este par de números. Sería dividir 4 porque en este caso, fíjese que tenemos, digamos, un antecedente y un consecuente, hay una diferenciación entre A y B en cuestión de orden, ¿no? Sería 4 entre la diferencia de 4 y 2. 4 menos 2 es 2. Entonces estos 4 medios, por tanto la respuesta es 2. Como ven, siguen siendo igual de fáciles. Probablemente la prueba vaya de eso, así que si dominan todos los ejercicios que vamos a ver en este video, porque son la mayoría, incluso veremos unos cuantos repetidos, yo creo que esa prueba está como para sacar la nota perfecta, digo yo. Bueno, excepto por verbal, que es lo que suele hacernos bajar, pero al menos la parte de numérico y de lógico está fácil de dominar, ¿ya? Si es que estudiamos y toda la cosa. Fíjense, este ya lo hicimos, no me acuerdo cuánto salía, pero nada, como estos dos números son iguales y solamente existe un número tal que sumado consigo mismo de 8, pues podemos encontrar ese valor y lo mismo para la multiplicación, ¿no? Vamos a ver esta serie. Ok, fíjense, aquí siempre, bueno, tenemos una letra y un número, ¿no? Entonces vamos a analizarlas por separado. La letra, y fíjense, obviamente aquí es una serie que pues cumple un cambio lineal y esa diferencia pues nosotros tenemos que notarla, obviamente siendo lineal. Si fuese geométrica hay una diferencia para cada diferencia y si fuese exponencial igual. Entonces aquí es obvio que es simplemente lineal porque entre A y D tenemos tres letras de diferencia porque tenemos A, B, C, D. ¿No? Entre D y G debería haber 3, ¿no? Si no hay 3 y hay 6, podemos decir que seguramente hay un criterio de cambio para cada letra, el cual se establece para la diferencia, es decir, que cada diferencia se le mueve 3 más, pero no es el caso porque la diferencia entre D y G son tres letras igual, D, E, F, G. Entonces, bueno, tendría bastante sentido que la siguiente letra también componga tres letras de diferencia, ¿no? Y efectivamente, H, I, J. Entonces, la siguiente letra tendrá que ser J más tres letras, ¿no? J, K, L, M, ¿no? Entonces, la siguiente letra que está, o les diríamos el siguiente código que está representado por X, tiene la letra M, con lo cual ya podemos descartar esto, ¿no? KLM, ya. Ahora, en cuanto al número, fíjense, me parece que con el número, a ver, creo que sí hay una diferencia que no es lineal. Fíjense, entre 2 y 4 se puede decir que se le sumó 2 y luego para 4 sería 6, ¿no? Hasta ahí no hay problema, pero del 6 pasa al 10, de modo que, bueno, no podría ser, ¿no? Porque este, la diferencia entre 6 y 10 no es 2 y acabamos de establecer que la diferencia es 2, entonces seguramente no es esa. ¿Cuál más puede ser? A ver, fíjense que este 6 se puede obtener sumando 2 y 4, de la misma forma que este 10 se puede obtener sumando 4, 6 y 4. Entonces el numerito que va acá, si es que este fuese el patrón, tendría que obtenerse sumando este 10 y este 6, con lo cual la respuesta sería M16. Eso es el patrón más fácil. Puede existir otro, pero acuérdense que mientras más rebuscado sea, pues es menos posible que sea correcto, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver este. Con una máquina de helado se pueden entregar 30 conos en 5 minutos. Entonces, en media hora se entregarán. Bueno, esto es una simple regla de 3. Si en 5 minutos se puede obtener 30 conos y ambas magnitudes, digámoslo así, crecen en la misma dirección,
Entonces, en media hora que pasó, pues son 6 veces más, ¿no? De forma que serán 6 veces 30 la respuesta, con lo cual esto será 180. 80, ¿no? Una simple regla de tres. De 80 postulantes para un trabajo, únicamente 4 fueron contratados. Entonces, el porcentaje de personas no contratadas es... Bien, aquí vamos a aplicar lo que expliqué de porcentajes. Recuerden que simplemente también pueden analizar, escribir la ecuación que les da la respuesta, razonando, lo cual está muy bien. Por ejemplo, aquí sería, me está preguntando el porcentaje, que no me dice cuál es, de personas no contratadas. Es decir, ¿cuánto es el porcentaje? O sea, ¿cuál es, qué porcentaje de qué? De 80 representa pues 76, ¿no? Y aquí despejan X, es una simple ecuación. Vamos a hacerlo únicamente razonando, sin aplicar ecuaciones ni nada. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Em, ok, sabemos que son 76 personas, ¿ya? Fíjense, 4 personas de 80, ¿qué representan? Fíjense que si fuesen 8 personas, ¿cuánto representa eso? 8 de 80, el 10%. Entonces 4 es del 5, ¿sí o no? De modo que si 4 personas es el 5% de 80 personas, ¿la diferencia cuál es? Pues 76 personas, eso representa el 95%. Y mucho más razonada la respuesta, más fácil y todo. Vamos a ver en un terreno rectangular, la longitud de su diagonal es 10 metros y la de su largo es 8 metros. Entonces, la longitud en metros del ancho del terreno es. Entonces, bien, si quieren, vamos a resolverlo así, dibujando, por ejemplo, un terreno rectangular. En un terreno rectangular, por ejemplo, así, esto es un rectángulo. La longitud de su diagonal es de 10 metros. Ok, esto es 10 metros. Ya. Y la de su largo, por ejemplo, esto es de 8 metros, entonces la longitud del ancho nada. Entonces simplemente se dan cuenta que aquí lo único que es deforme es un triángulo del cual pues aplicamos teorema de Pitágoras. Esto es una terna pitagórica, ¿ya? Esto es un teorema, un corolario del teorema de Pitágoras. Cuando tenemos un rectángulo, bueno, no puedo dibujar bien ahora, em, se cumple la tabla pitagórica base, digamos, que es esta de acá, 3 4 y 5 pueden estar al revés los catetos, pero cuando los dos catetos son 3 y 4 la hipotenusa es 5 siempre, ¿no? Entonces, obviamente, estos números, estos catetos escalados, siguen cumpliendo ese corolario. Por ejemplo, si yo escalo el 4 en 3, o sea, hago 4 por 3, esto se sigue cumpliendo para todos los otros lados escalados en 3, o sea, sería 9, 12, y esto sería ¿qué cosa? 15, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces fíjense que un triángulo que tiene del lado 8 y del lado 6 es desatar una pitagórica escalada. ¿En cuánto? En 2, ¿no? Escalamos porque 6 es 3 por 2 y 8 es 4 por 2, de modo que la hipotenusa será 5 por 2, lo cual es 10, ¿no? Eso como, digamos, un recordatorio, por si sale algo parecido, ya saben que es una terna pitagórica y no tienen que hacer el cálculo. Si quieren que hacer el cálculo, pues ya saben, este 10 cumpliéndose el teorema de Pitágoras, sale de, elevar al cuadrado ambos catetos y sumarlos, ¿no? Y bueno, sacarle la raíz cuadrada a eso. Digamos que la forma general del teorema de Pitágoras es esta, 8 al cuadrado más x al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces, despejando este cateto, pues que tenemos que ese cateto al cuadrado es igual a la diferencia, entonces simplemente despejar de la hipotenusa y el cateto que ya conozco, ¿no? Si aplico raíz cuadrada en ambos lados, pim, pim, obtengo pues que simplemente será hacer este cálculo, ¿no? Y fíjense, la raíz cuadrada de 10 es 100 y la de 8 es 64, ¿no? De modo que tengo ese cálculo. Y eso en pocas obviamente sale 6, ¿no? Porque me queda la raíz cuadrada de 36. Pero bueno. Eh, vamos ahora a hacer el siguiente. Ok, la respuesta aquí era 6. Ya.
Si un auto recorre 300 kilómetros con 20 litros de combustible, entonces con 30 litros lo mismo, exactamente lo mismo. Hay muchas formas de resolver esto, pueden reducir, pueden hacer regla de tres. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con reducir? Pues, bueno, este método no es muy eficiente, pero más o menos para que se den cuenta, ¿no? Cuando tenemos 300 kilómetros hay 20 litros de combustible, entonces puedes tratar esto como una fracción, como una proporción, de forma que tú encuentres con un litro de combustible cuántos kilómetros se mueve, y a eso le multiplicas por 30, ¿no? Porque con 30 litros de combustible será eso por 30, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, sería, para cada 10 litros serían 150 kilómetros, ¿ya? Entonces serían 15 kilómetros para un litro, ¿no? Entonces 15 por 30 es la respuesta de esto, y 15 por 30 es 450, ¿no? Ahí está. Y si no, es la regla de tres, que me imagino que la sabrán, ¿no? Tenemos por un lado la distancia, por otro lado los litros de combustible, y cuando esto vale 300 es porque esto vale ¿cuánto? 20. De modo que quiero conocer cuando esto vale 30, esto cuánto va a valer. Fíjense que obviamente va a recorrer más distancia mientras tenga más litros de combustible, de modo que esto es directo. Entonces el algoritmo que se ocupa para encontrar X es el producto de estos dos números dividido entre este de acá. 300 por 30, ¿cuánto es? 9000, 9000, ¿no? Y eso dividido para 20 es 450, ¿no? Bien, bien, bien. Si el radio de la circunferencia inscrita en un cuadrado es 1, el perímetro del cuadrado es, dos cosas para acordarse. La circunferencia, bueno, es un círculo. Inscrita significa que está metida en un cuadrado, en este caso, ¿no? Tenemos una circunferencia inscrita en un cuadrado, representa algo así más o menos. Imagínense que está metida de forma perfecta. No confundir con esto. Esto sería un cuadrado inscrito en un círculo, o lo que es lo mismo, un círculo o una circunferencia, ¿cómo se dice? Circunscrita en un cuadrado, ¿ya? O sea que está por fuera, pero es el primer caso, ¿ok? Es el primer caso, así que vamos a ver qué me dice. El radio de la circunferencia, por ejemplo, este radio, si es que este fuese el punto medio, vale 1. ¿Ya? Bueno, esto es bastante sencillo. Mira, el radio que representa la mitad del diámetro, bueno, a ver, representa la distancia del medio, desde el medio hasta un extremo, pero matemáticamente pues se define como la mitad del radio, ¿no? Perdón, del diámetro, donde el diámetro es esto, ¿no? Entonces, fíjense, si es que el radio vale 1 y digo que el radio es la mitad del diámetro, entonces el diámetro, ¿cuánto mide? El diámetro mide 2. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el cuadrado? Bueno, si ustedes se fijan, el diámetro lo puedo poner así, como lo puedo poner así. Es decir, imagínense que rota, entonces el diámetro, al estar el círculo inscrito en el cuadrado, obviamente el diámetro mide exactamente lo mismo que un lado del cuadrado. Entonces, si ya dijimos que el diámetro mide 2, un lado del cuadrado mide 2. ¿Y el perímetro qué es? El perímetro es sumar todos los lados. Entonces, como son cuatro lados y cada lado mide 2, como es un cuadrado y miden lo mismo, pues será 2 por 4, ¿no? Y eso es 8. Entonces, acá la respuesta es 8. Bien, bien, bien. Vamos a ver este. Dice, el valor de X en la siguiente serie es A1, C3, D5, G7. Bastante fácil determinar en cuanto a las letras porque saltamos una, A, B, C, D, E, F, G. Entonces ahora toca H, no, I. Con lo cual podemos quitarle la H. Entonces tenemos I. Vamos a ver qué pasa con los números. 1, 3, 5, 7. Ah, pues obviamente hay muchas formas de decirlo, ¿no? Son los impares. Empezamos desde el uno y sumamos 2 para cada término, ¿no? Sea como sea cuál fuese el razonamiento, la respuesta es 9, ¿no? No encuentro motivos para que sea 8, ¿no? Bien, bien, bien. El número, miren esto literalmente, ok, acuérdense lo que digo. Ok, bueno, ya que esto es muy fácil, voy a aprovechar para meter otra cosa. ¿Qué pasa si yo no tuviese ese paréntesis y tuviese esto nada más?
Si yo tuviese esto, lo que representa esta operación es la suma de dos números, solamente de dos. Aquí está el uno y aquí está el otro. Pero este segundo número está factorizado, no está escrito de forma implícita, sino que está, digámoslo así, disfrazado, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto es? 2 más 2 porque 4 menos es 4. ¿Ya? Esa es la convención matemática, de modo que esa sería la forma de resolverlo, ¿no? Primero resuelves esta división para encontrar ese segundo término que estás sumando y luego esa es la suma de los dos términos. Pero ¿qué pasa acá? Acá tengo 2 más 4 dividido para 2. O sea, aquí tengo una división entre dos números. Aquí está el primero y aquí está el otro. ¿Se entiende? Ese paréntesis básicamente es un signo de agrupación. Agrupa los términos y eso cambia radicalmente la operación. Entonces, bueno, obviamente es la división de dos números, pero este de acá está en forma de suma. Entonces, primero hacemos la suma. 2 más 4 es 6 y 6 dividido para 2 es 3. Esa es la respuesta. Bien. Si Marta es la abuela de Laura y la madre de Carlos, ok, si Marta es la abuela de Laura y la madre de Carlos, entonces Carlos está relacionado a Laura como. Esto es simplemente usar la cabeza, usar la cabeza. Se puede obviamente escribir algo, no sé, de alguna forma crear una especie de ecuación o de esquema, pero simplemente una técnica sería pues ir desde atrás hacia adelante, o mejor dicho, desde el final hasta el principio, pero yo les digo que esto no es muy difícil confundirse. Miren, si Marta es la abuela de Laura, entonces, por ejemplo, yo qué sé, acá tenemos a Marta, ustedes pueden organizarse por filas, ¿no? Tenemos tres filas, o bueno, n filas, donde la de más abajo serán los hijos, en la del medio están los papás, o los padres, en la de arriba están los abuelos, y arriba sí, bisabuelos o nietos o lo que sea, ¿no? Entonces, fíjense que si Marta es la abuela de Laura, pues yo puedo poner a Marta acá, Laura acá, ¿no? Entonces de medio hay alguien y me dice que es la madre. Entonces Marta, esta es Marta y esta es Laura y le dice que es la madre de Carlos. Entonces, Carlos puede ser, hay dos opciones, o bien es el hijo, perdón, el papá de Laura, o bien es el tío, ¿ya? Entonces, o me dicen otra cosa de modo que yo pueda definir cuál de las dos cosas es, o no ponen las dos opciones, solo ponen una, y aquí no está la del tío, entonces es el padre de Laura, ¿no? Bien, 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 bien. El número Q en la siguiente serie es, vamos a analizar esta serie. Ok, la diferencia entre 2 y 5 es 3, la diferencia entre 5 y 11 es 6, la diferencia entre 11 y 23 es 12. Entonces, es obvio que no es lineal, es obvio que es, digámoslo así, geométrica, ¿ya? O bueno, mejor dicho, es una serie doble, ¿no? Las diferencias forman otra serie la cual sí tiene una cierta diferencia. Aquí fíjense que se puede decir que se duplica, ¿no? Esto es lo más sencillo, porque de 3 pasamos a 6, entonces el inicio de la diferencia entre estos dos es 3, la diferencia entre estos dos va a ser el doble de la primera diferencia, o sea, 3 por 2, que es 6, ¿no? Y lo mismo pasa acá. Entonces, la diferencia entre 23 y Q será el doble de 12, o sea, 24. Entonces, aquí debe haber una diferencia de 24 entre 23 y Q, ¿no? Entonces, ¿qué número debe ser Q para que exista una diferencia de 24 con 23? 47, ¿no? Bien, bien, bien. Como ven, simplemente estamos resolviéndolo así, más o menos para que vean un poco. Me hubiese gustado tomar el tiempo, no sé cuánto tiempo les dan en la prueba, pero bueno. Un terreno tiene forma de un triángulo rectángulo. Si las longitudes de los catetos son 5 y 12 respectivamente, entonces la longitud de la hipotenusa es, pues nada, esto simplemente es hacer Pitágoras. El cuadrado de esta hipotenusa, bueno, ya lo podemos calcular más fácilmente, sabrán que simplemente se pudieron haber memorizado con la raíz. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado es 144, 144 más 25 es 169, ¿no? Entonces tenemos raíz de 169. Y como yo les había dicho que conviene bastante memorizarse cuáles son los cuadrados, se darán que 169 se dan cuenta que 169 es un cuadrado. Concretamente, ¿de qué? De 13.
Por tanto, la raíz cuadrada de 169 pues es 13, ¿no? Esa será la longitud de la hipotenusa. Bien, vamos a ver qué dice aquí. María se gastó un quinto, una quinta partes de su sueldo en una cena navideña y le sobran $400. El sueldo completo de María es, fíjense que incluso las opciones no ponen opciones con las que nos podemos confundir. O sea, ¿qué le sobra a María si gastó una quinta parte? Le sobra el resto, o sea, las cuatro quintas partes, ¿no? Si esas cuatro quintas partes representan 400, una quinta parte 100, y las quinta partes son 500. Pero bueno, vamos a hacer una respuesta un poquito así más gráfica para que se vea, no sé. Representamos el sueldo de María como un rectángulo, o como una barra, como sea completa, ¿no? Pero al decirme que se gastó las una quinta partes, ese sueldo bueno, se puede dividir en lo que sea, pero ya que tenemos la información en función de una quinta parte, pues podemos eh, dividir en cinco partes, ¿no? Listo, entonces me dice que se gastó una de las quintas partes, ¿no? Y le sobró $400. ¿Qué le sobró en este gráfico? ¿Qué se gastó y qué se sobró? ¿Y qué le sobró? Se gastó esto, ¿no? Este cuadradito. ¿Y qué le sobra? Los otros cuadraditos que no se gastó. Y esos son los que valen $400. Entonces, si cuatro cuadraditos valen $400, un cuadradito, ¿cuánto vale? Vale $100. De modo que si un cuadradito vale $100 y el sueldo completo de María son cinco cuadraditos, será 5% su sueldo, 500, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos a hacerla de lógico. Como se dan de cuenta, bastante fácil numérico. Bastante fácil. Se puede pegar la nota perfecta en numérico. Vamos a ver qué pasa con lógico. Determinar la opción que mejor completa la analogía proporcionada. Bien, esto es sencillo. Se dan de cuenta de que se invierten, ¿no? Justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Aquí tenemos un triángulo inscrito en un círculo y luego tenemos el triángulo circunscrito en un círculo. O pues se puede decir que primero tenemos un triángulo inscrito en un círculo y luego tenemos un círculo inscrito en un triángulo. Bueno, la idea no es tanto esa, bueno, sí es esa, pero como entenderán, nuestra mente lo puede hacer automáticamente incluso. Estas ni siquiera hay que pensarlas porque simplemente será al revés, ¿no? Un círculo inscrito en un cuadrado y es esta opción, la I. Bien. Identifica la figura que no tiene correspondencia con las demás. Ok, aquí hay que saber encontrar el criterio, ¿ya? A mí me parece bastante obvio cuál es la respuesta, pero vamos a analizarlo. Tenemos estos que parece un balón de básquet. Su forma es bastante simétrica, ya, en la mayoría, porque mira, independientemente de esto, que como es una esfera, pues evidentemente no será una línea recta por la perspectiva, pero fíjate, independientemente de este eje de acá, tenemos una así y el otro lado así. Entonces eso es simétrico. ¿Será que eso es simétrico? Lo mismo acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que es la misma pelota, pero rotada. O sea, claro, rotada y vista desde otra perspectiva. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo balón. ¿Cuál es la única que no es ese balón? Es esta, porque le faltaría en todo caso aquí esta curvita de aquí, ¿no? Como no la tiene, y se nota claro que aquí hay un hueco que hace que no sea simétrica, entonces esta es la que no tiene correspondencia con los demás. Bien, esta ya la habíamos hecho, descompusimos, digamos, el radicando de la raíz de esta en dos factores a conveniencia, que habían sido, me parece, menos 27 por 2 porque eso da menos 54 y aplicando una propiedad de la radicación, esto se separaba como la raíz cúbica de un factor multiplicada por la raíz cúbica del otro, que era, ¿cuánto puse? No, aquí era 2 perdón, ¿no? 2. Entonces, raíz cúbica menos 27 es, ¿qué cosa? Menos 3 multiplicado por la raíz cúbica de 2. ¿Esa opción aparece? Sí, aquí. ¿No? Fíjense que también se pudo haber hecho al revés, multiplicar
27 por menos 2 y me quedaría 3 por la raíz cúbica menos 2, pero como no están las opciones, pongo esta. Bien, aquí tenemos otra vez lo mismo. Tenemos la división de dos números porque este paréntesis es un número y este 3 es un número, de forma que esta división es la más grande de todo. Así que esa es la división. Entonces, este número que está en el numerador lo vamos a resolver. Menos 6 menos 3, ¿cuánto es? Menos 9. Y eso dividido para 3 es igual a menos 3, ¿no? Y aquí nuevamente llegamos a numérico. Pensé que habíamos pasado a lógica, pero bueno. Bien, me dice si 4 galones de combustible llenan un tercio del tanque, entonces para llenar medio tanque se necesitan. Bien, a ver, miren, si quieren hacer el análisis gráfico, yo les voy a decir que si 4 galones llenan un tercio del tanque, significa que el total será 4 por 3, ¿no? Porque un tercio por 3 es uno y eso representa el total. Entonces el total del tanque o bueno, se llena con 12 galones. Entonces, ¿con cuánto se llena la mitad? Bien, si quieren hacer un análisis gráfico, aquí vamos a tener una cosita y es que tenemos dividido para 3, que no hay problema. Fíjense que 4 galones llenan un tercio, ¿no? Por eso mismo dividir para 3 porque uno de estos se llena con 4 galones, de forma que yo puedo determinar que todo se llena con 12. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar la mitad? Pues tengo que, se representa como dividir para toda la mitad, ¿no? De forma que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido entre 6, ¿no? Pero como les dije, pues es obvio, ¿no? Si ya llegan a determinar de que toda la barra esta representa 12 galones, la mitad de la barra, que representa la mitad del tanque, pues será con la mitad se llenará con la mitad de galones de lo que se llena el total, ¿no? O sea, con 6. Es bastante sencillo. Vamos a hacer este. Me dice, de acuerdo con la siguiente figura, la medida angular de X es... Ok, a ver, explico. Esto de acá se llama suplemento. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que una línea recta, ¿sí? Una línea recta, una recta, pues, tiene un ángulo, ¿no? Porque la definición de ángulo es eso, un espacio entre, bueno, no voy a meterme con la definición de ángulo, pero entiendan esto, ¿no? Esto de acá representa 180 grados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo este ángulo, porque yo acá abajo, ¿qué tengo? Acá abajo tengo una línea recta. Todo este ángulo, todo, mide 180 grados, ¿no? Entonces, bien, no hay problema. ¿Y cómo se compone? Fíjense que esta recta es igual a sumar, o sea, el ángulo recto es igual a sumar este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo. La suma de esos cuatro me tiene que dar 180 precisamente. ¿Por qué? Porque la línea recta mide 180. Entonces, eso se llama suplemento, ¿sí? Todos los ángulos que sumen 180 son suplementarios, ¿sí? Cuando son dos se le denomina en un teorema como par lineal, pero en general los ángulos son suplementarios si es que suman 180. ¿Cómo yo me aseguro de que esto es una línea recta? Bueno, porque fíjense, una línea recta se define así, la distancia entre los puntos. No tiene, por ejemplo, esto no es una línea recta, ¿no? Entonces, claro, ustedes dirán, ¿qué tal si tiene un ángulo tan pequeño eh, tiene un ángulo tan pequeño que no se distingue? Entonces, claro, ese es el problema porque el ejercicio me debió haber puesto algún indicador de que esto es una línea recta, pero que generalmente suele ser algo así como, a ver, lo voy a poner, suele ser una cosa así, pero bueno, nosotros tenemos que asumir eso como cierto. Ok, tenemos que asumir eso como cierto porque ni modo que nos pongan algo de esa forma, ¿no? Entonces, simplemente fíjense que la suma de, ¿qué cosa? Este ángulo, que me dice que mide 3 veces X es nada, simplemente un parámetro que está ahí, más 120 más X más 2X, eso me tiene que sumar ¿cuánto? 180. Bien, voy a restar 120 a ambos lados, de modo que, y bueno, sumando las X me quedan 6X igual a 180 menos 120, que eso es igual a ¿cuánto? A 60, ¿sí o no? ¿Qué número multiplicado por 6 me da 60? 10. Entonces, 10
es la respuesta. Fíjense que me pide cuánto mide x, pero a veces me puede decir cuál es la medida angular de 3x, ¿no? De modo que yo tengo que encontrar primero cuánto mide x, luego multiplicar por 3. Así como me dice x, pues ya lo tengo, 10, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Si el radio de una circunferencia circunscrita a un cuadrado es raíz de 2, el perímetro, bueno, este como se darán cuenta ya lo hicimos, ahora me dice circunscrita, tenemos una circunferencia circunscrita a un cuadrado, ¿ok? Esto como entenderán es algo así, y normalmente me dice el radio de la circunferencia. Fíjense que de toda la circunferencia que está por fuera, este es el punto, el medio, ¿no? Esto de acá sería el radio, por ejemplo. Me dice que eso mide raíz de 2. Eso me dice que mide raíz de 2. Ya, fíjense ahora que yo ya no puedo aplicar lo mismo. ¿Qué cosa? Eso de que el diámetro coincide con un lado. Eso pasaba cuando el círculo, cuando el cuadrado estaba por fuera, pero ahora está por dentro. Entonces, el diámetro es más largo que un lado del círculo. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Qué es lo que me pide? Me pide el perímetro del cuadrado. Ok, ok. Fíjense entonces lo que sí que ocurre aquí es que este radio, si tú lo mueves de modo que llegue acá, ¿sí? Porque una esquina del cuadrado coincide o toca con la circunferencia, ¿ya? ¿Eso qué es? ¿Sigue siendo el radio del círculo? Sí, obvio. Pero, ¿qué más es? Eso de ahí también es la mitad de la diagonal del cuadrado. ¿Y a mí para qué me sirve conocer la diagonal del cuadrado? Bueno, porque un cuadrado es tal por el hecho de que todos sus lados miden lo mismo. Bien, entonces si yo tengo una diagonal que mide raíz de 2, aquí tengo un triángulo, bien, este de acá por ejemplo, cuya hipotenusa mide raíz de 2, ok, y sus catetos miden lo mismo, son iguales. Entonces digamos, puedo armar una ecuación con una sola variable en función del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque ambos lados son iguales, ¿ya? Entonces, obviamente no tengo dos variables, sino que tengo solamente una. Le ponemos el mismo nombre si tú quieres. ¿Y cuál será la cosa? ¿Será que esto de acá, bueno, digamos, el cuadrado de esto de acá es igual a la suma de ambos? Que repito, le pusimos el mismo nombre porque es lo mismo, porque miden lo mismo, porque es un cuadrado. Entonces, puedo sumar esto, ¿no? Porque son expresiones algebraicas similares. Entonces, el cuadrado de la raíz de 2 es igual a 2 al cuadrado. Otra cosa que pueden darse de cuenta es que bueno, esto es digamos, un teorema que se los doy, es que cuando en un triángulo rectángulo los catetos miden lo mismo, ¿ya? La hipotenusa, digamos que ambos miden A, esto mide A y esto mide A. La hipotenusa tiene la forma de A raíz de 2, ¿sí? Es decir, raíz de 2 multiplicado por ese valor de los catetos, ¿no? Entonces, bien. ¿Qué me pide? Bueno, me pide el perímetro. Para yo calcular el perímetro necesito conocer cuánto mide un lado, ¿no? Entonces, como todos los miden lo mismo, pues calculo ese lado, ¿no? Entonces, fíjense que esto y esto se cancelan. Y 4 es igual a 2 veces a cuadrado, ¿sí o no? Entonces, a cuadrado es igual a ¿qué? A 2, ¿sí o no? A cuadrado es igual a 2, porque paso este 2 a dividir, o divido 2 en ambos lados, ¿ya? Entonces al cuadrado es igual a 2 de forma que A es raíz de 2. Sí, ¿no? Ok, al cuadrado más al cuadrado. Algo hice mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque puse 4 era 2. Sí, sí, claro, es que tenía que salir uno. Y les explico por qué. Perdón, perdón, ¿no? Entonces divido ambos lados por 2. Y ahora sí, al cuadrado vale 1, ¿no? De forma que vale la raíz de 1, la raíz cuadrada de 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Bien, ¿por qué les dije? Por el teorema que les di yo mismo. Y es que si ambos catetos miden lo mismo, la hipotenusa mide raíz de 2 por ese cateto. Entonces, fíjense que si yo tengo un triángulo cuya hipotenusa es raíz de 2, raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2 por 1. Entonces, por la forma del teorema que les estoy dando, esto debe medir 1 y 1, y si no me creen en el teorema de Pitágoras.
Imagínense que esto se llama A. Por el teorema de Pitágoras, yo sé que el cuadrado de A es igual a la suma al cuadrado de los catetos, es decir, uno al cuadrado más uno al cuadrado, ¿no? Entonces, despejas, ¿sí? Despejas, elevando el cuadrado a ambos lados. Y A es igual a la suma de uno al cuadrado más uno al cuadrado. Uno al cuadrado es uno, más uno al cuadrado que es uno, eso es 2, ¿no? Es por eso que tiene esta forma y el aumentar el triángulo de modo que los dos catetos midan lo mismo sería escalar el triángulo, ¿no? Digamos que tenemos una forma base que es el uno, la unidad de cualquier magnitud, la unidad, el uno, que se representa matemáticamente por el uno, es escalado, ¿no? En 6 unidades, 10 unidades, entonces a todos les va a pasar que si los dos catetos son lo mismo, le podemos raíz de 2 por el valor de ese cateto, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión, ¿cuál es la cuestión? Que yo ya encontré que mide uno el lado del cuadrado, entonces que me pide el perímetro y como son cuatro lados, pues es el uno sumado cuatro veces, ¿no? ¿Y eso cuánto da? Eso da 4. Bien, 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 bien. Entonces la respuesta es que el perímetro del cuadrado es 4. Bien, si se viaja a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora desde Ibarra hasta Quito, se demora una hora y media en el viaje al Cabo. Si se viaja a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora desde Ibarra hasta Quito, se demora una hora y media el viaje. Ya. Si se viaja a 75 kilómetros por hora, se demora, bueno, lo mismo, una hora de tres, lo que tú quieras. ¿Cómo podemos analizar esto sin necesidad de hacer una regla de tres? Aunque si lo vas a hacer está bastante bien. 100 kilómetros se demora una hora, ¿no? Ok. Fíjate que la velocidad y el tiempo son inversos, ¿no? No crecen o decrecen en el mismo sentido, sino que, mejor dicho, son inversamente proporcionales. Mientras más velocidad exista, habrá menos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora será la misma idea, pero al revés. Ahora, si 100 kilómetros se hacen en 100 kilómetros por hora, tardan una hora en recorrer esa distancia, 75 no será por supuesto tres cuartos de una hora, ya que 75 es tres cuartos de 100, sino que será ¿qué cosa? Una unidad más un cuarto. ¿Y cuánto representa eso? Bueno, representa pues la unidad de la cual partimos, que es la hora, más esos tres cuartos, ¿no? Y tres cuartos de una hora son 45 minutos. Entonces, bueno, esa es una forma. Si no, hagan la regla de tres. ¿Ya? Por una parte tenemos velocidad y por la otra tiempo, ¿no? Cuando la velocidad es 100, el tiempo resulta ser uno medido en horas, ¿no? Si esto es 75, ¿cuánto valdrá el tiempo, no? Como son inversamente proporcionales la velocidad del tiempo, el algoritmo es que esta X se haga de multiplicar este por este dividirlo por el de acá abajo. Entonces me queda 100 por 100 entre 75. ¿Qué cosa? Bueno, fíjense, ¿no? Que sería 100 kilómetros por hora multiplicados por horas, que se me da kilómetros dividido para kilómetros por hora. Entonces, kilómetros por hora dividido entre kilómetros por hora me va a quedar en horas, ¿ya? Entonces tengo 175 avos de hora, ¿ya? 175 avos que hora es tres cuartos de hora, ¿ya? Entonces, tres cuartos de hora. Fíjense que me salió menos tiempo, debería salirme más tiempo. Perdón, cuatro tercios. Pero eso es porque, bueno, cuatro tercios de una hora, ¿cuánto es? ¿No? Claro, al ser una fracción impropia, pues cuesta más verlo así. Si quieren, pueden pasar esto a minutos, entonces sería cuatro tercios de 60. Y cuatro tercios de 60 son 240 tercios, y eso es 80. Entonces, eso es 80 minutos, ¿no? Y 80 minutos que representan una hora y 20 minutos. Algo salió mal aquí. 4 tercios de 60 minutos, ¿no? Porque bueno, no se acuerdo. Mm,
A ver, vamos a analizar bien esto. De la forma que lo dije al inicio estaba bien. Velocidad y tiempo son inversamente proporcionales. A mayor velocidad ocurre o hay menos tiempo, se genera menos tiempo. Entonces de aquí será 100 dividido entre 75. O sea, tengo 100 multiplicado por... Mire, vamos a usar los 60 acá. Creo que ahí está el problema porque lo dejé en función de otra cosa. Tenemos 100 dividido entre 60, multiplicado por 60, que eso por supuesto es 6000, dividido para 75 y ese resultado estará... Es que no, bueno, pasa que no puedo hacer eso porque tengo esto en kilómetros por hora. Ah, si tengo esto en kilómetros por hora, tendré que tener la velocidad en kilómetros por hora. Entonces ese uno está muy bien ahí. Simplemente sería 100 dividido entre 75. Claro, claro, 100 dividido entre 75, ¿qué cosa? Horas. Bueno, entonces, bueno, podemos simplemente simplificar esta fracción o resolverla, mejor dicho, que digo que va a dar 4 tercios hora. 4 tercios de una hora. Es decir, fíjense, ¿qué significa 4 tercios? Bueno, que si yo tengo eh, algo así, ¿no? Y en tercios, estos son 4 tercios. Entonces será una hora más un tercio de una hora. O sea, una hora más, ¿cuánto es un tercio? 20 minutos. Pero analíticamente yo digo otra cosa. O sea, se ve con la velocidad constante de mínimo por chiquito. Se demora una hora y media el viaje. Una hora y media, soy un tarado, perdón. Soy un tarado. Era una hora y media. Era una hora y media, era 1,5 acá. Vale, por eso no me estoy. Entonces, bueno, 100 por 1,5 pues eso es 150, ¿ya? Y eso dividido para 75 sale 2, ¿no? Entonces la respuesta era 2 horas. Ya, vaya. Bueno, aquí fallamos un poco. Esta estuvo rara. Bueno, no es siempre ver tres. Lo que pasa es que mi análisis al inicio seguramente lo hice mal. Pero bueno, bueno, vamos a hacer otra. Dice, bueno, otra de multiplicador. Esta me parece que la hicimos. Solamente por aclarar, hacemos primero el paréntesis y tenemos menos 2 al cubo, que eso es igual a menos 2 por menos 2 por menos 2, que eso es menos 8. Corazoncito 2, ¿qué será qué cosa? Pues menos 8 al cuadrado, que eso es menos 8 al cuadrado es 64. Y como tenemos un menos por fuera, la respuesta es menos 64. Esto de acá, ¿qué forma tiene? Si me pide el valor de casi cada de eso, entonces, ¿cómo puedo hallar otra forma de eso? Fíjense que es el producto entre los paréntesis entre, pues, entre una diferencia y una suma de los mismos elementos. Entonces eso lo puedo escribir como la diferencia de cuadrados. Esto ya lo vimos a la perfección en la primera o segunda parte, ¿ya? Entonces esto se va con esto y me queda 5 menos 4 y eso es igual a 1. Fue el número 3 cuartos más un medio por 5 tercios es igual a... Ok, fíjense igual, es la suma de dos números, es asterisco de multiplicación, multiplicando a dos números, esa multiplicación, mejor dicho, ese producto es un número que está sumando 3 cuartos. Un medio por 5 tercios es 5 sextos más 3 cuartos. O sea que la expresión se ve reducida a estos 5 sextos más 3 cuartos, ¿no? Que repito, ¿no? Aquí otra forma, yo había hecho otra que pueden hacer es la de la carita feliz, no me acuerdo el nombre, ¿no? Que, bueno, porque es esta terminación del mínimo como un múltiplo. ¿De qué? De el producto de este sumado con el producto de estos otros dos, ¿no? O sea, de 20 más 18. 20 más 18 es 38. Dividido entre 24 es 19 doceavos, ¿no? Esta es la respuesta. Bien, el doble de la suma de un número sucesivo es igual a 10. Esto también ya lo hicimos. Simplemente cuestión de analizar. El doble de la suma de un número igual es, entonces si me dice 10 y me dice que el doble de alguna cosa es 10. Si yo le quito el doble, mira, vamos a quitar el doble. Me dice que el doble de una cosa es 10. Entonces, sin el doble, eso será qué cosa? 5, ¿no? La suma.
Es decir, la suma de un número y su sucesivo es igual a 5. Entonces eso está más fácil de pensar. Eh, la suma de un número y su sucesivo es igual a 5. Y pues obviamente 3 más 2 porque, perdón, 2 más 3 porque 2 es el número y 3 es el sucesivo de 2. Esa es una forma de obtener el 5 2 más 3. Y yo pienso en otra, como 4 más uno no tiene sentido porque uno no es el sucesivo de 4. Uno más 4 tampoco porque 4 no es el sucesivo de uno. 5 y cero tampoco porque, y así. Entonces esa es la única opción. Y como me pide cuál es el número, pues el 2 no. Porque el 2 es aquel número cuyo sucesivo es 3, ¿no? Y bueno, 2 más 3 le suma entre él y sucesivo, el doble es 10, ¿no? De acuerdo con la siguiente figura, la medida angular del ángulo alfa es. Miren, esto es un teorema, ya, que lo voy a decir al final, creo que se entiende mejor si primero lo resuelvo de otra forma, y al final les digo cómo es el teorema y cómo se resuelve esto, literal, solo viéndolo. Pero primero, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Un suplemento, ¿no? Esto es un suplemento, un par lineal, de modo que lo que sea que mide esta cosa, ¿ya? Sumado con esta otra de acá, tiene que dar 180, ¿no? Bien, ese es un teorema, el teorema del suplemento, del par lineal, lo que sea. Pero hay otro que también hay que conocer y es que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera da 180, ¿ya? O sea, este más este tiene que dar 180. Entonces yo ya sé que yo tengo dos y me falta uno y entonces 34 más 44, ¿cuánto es? 78, ¿no? ¿Qué número sumado con 78 me da 180? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es? Es 102, ¿no? Entonces, esto de acá mide 102. Entonces, yo ya sé que 102 sumado con otro número me tiene que dar ¿qué cosa? Me tiene que dar 180 también porque esto de aquí es un par lineal. ¿Y qué número sumado con 102 me da como resultado 180? El 78. Entonces, el 78 es la respuesta. Entonces, ese teorema del que les estaba hablando, seguramente se dieron cuenta que se cumple absolutamente siempre, y es que, no recuerdo el nombre del teorema, me parece que es del ángulo externo, ¿sí? El ángulo externo, la medida o el valor de un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él, de los ángulos internos del triángulo no adyacentes a él. O sea, aplica para un triángulo. ¿Ya? ¿Y cuál es la definición del ángulo externo? Pues el ángulo externo, bueno, no es la definición, pero es esto, ¿no? Cuando tú prolongas cualquiera de los lados, aquí tienes un ángulo externo, ¿ya? Aquí tienes otro. Si prolongo por acá, también tengo otro ángulo. Bueno, este de acá siempre va a ser, más que nada estos de acá son los ángulos externos. Si prolongo esto, tengo aquí este. Si prolongo este, aquí tengo esos son los ángulos externos de un triángulo y los internos son pues los que conocemos siempre, ¿no? Entonces, ese teorema del que les estoy hablando es de que un ángulo externo, eh, es decir, el ángulo que se forma entre el lado del triángulo, ¿ya? Y este ángulo llano de 180 grados que se forma con la prolongación de un lado, se calcula, ¿ya? Se calcula sumando los ángulos no adyacentes, o sea, sin contar esto, los ángulos opuestos, digamos, tú lo sumas y obtienes el valor de ese triángulo, perdón, de ese ángulo. Entonces, por ejemplo, imagínate que te dan como desconocido este, obviamente tendrían que darte este valor, ¿ya? Te dan este valor y te piden calcular esto, ¿no? Entonces, eh, como eso de ahí es un ángulo externo, pues será de la suma de estos dos, ¿no? Así de fácil, puedes hacer eso o puedes hacer todo lo que hice yo, pero pues ya te digo yo que puedo hacerlo más fácil. Simplemente este alfa se termina calculando como la suma de estos dos. ¿Por qué? Por este teorema, ya que estos dos ángulos son ángulos perdón, internos no adyacentes. Solamente hay un ángulo interno adyacente a un ángulo externo, ¿sí? De los tres que pueden ser. Me parece que ahora sí vamos a ver puro lógico. Bueno, por aquí hay unas series, no importa. Vamos a hacerlo todo. Por cierto, no sé qué tan largo sea. Uy, está larguísimo.
Está bien, no pasa nada. Vamos a hacerlo. Entonces, hagamos el de las caras. Identifica la opción que completa la matriz siguiente. Ya, mira, estas cuadrículas ya muchas veces hay que analizar tanto en horizontal como en vertical. O sea, me refiero en ambas, ya. En la horizontal tenemos un criterio de cambio y en la vertical otro. Y tienen que combinarse ambos. Por ejemplo, mira, analicemos primero en vertical. ¿Qué pasa en vertical? Bueno, algo que podemos decir es que siempre debe haber una de cada tipo de sonrisa, ¿no? La feliz, la seria y la triste. Entonces aquí tengo la triste y acá tengo la seria, aquí tendría que haber una feliz, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, tengo seria, triste, feliz, ¿no? Entonces se permutan, como son eh, tres distintos cosos, se pueden mezclar de seis maneras distintas, ¿no? Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que simplemente, pues, tengan que estar de distinta forma, ¿no? Entonces acá falta la carita feliz. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa? En la horizontal, en cambio, fíjense en los ojos. Es que tenemos, por una parte, en el par de ojos, ¿no? Una parte con uno abierto y uno cerrado, ¿ya? Otro lo mismo, pero al revés, y otros con ambos ojos abiertos, ¿ya? No hay ningún caso en el que ambos ojos estén cerrados. Entonces hay uno en que tenemos un círculo a la izquierda y una línea a la derecha, otro en el que tenemos una línea a la izquierda y un círculo a la derecha, y otro que tenemos los dos ojos abiertos, ¿no? Entonces, esta ya podemos ir detachando, pero obviamente ustedes se dirán que, claro, puede ser que también se pueda analizar al revés. Quiero decir que los ojos se analizan en lo vertical y que los, las sonrisas se analizan en lo horizontal, entonces también podemos analizar. Mira, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Fíjense que este sistema se va a cerrar. Me parece que es un sistema cerrado de permutación. ¿Por qué? Porque aquí se cumplen ambas condiciones para ambos sentidos de forma, digamos, cerrada, ¿no? Porque mira, tenemos uno abierto y uno cerrado, lo mismo para el revés, y los dos abiertos. Entonces acá, mira, fíjate que aparte de tener la sonrisa, debería tener así. Y también cumpliría en la horizontal. O sea, ¿por qué? Porque en la horizontal, si tomamos en cuenta que buscamos dos ojos abiertos, pues cumple, pero en la vertical no, porque en la vertical, pues ya tendríamos dos ojos, ¿no? Entonces, mira, fíjate tú que el único caso, o los únicos casos en los que hay una sonrisa, que es lo que ya determinamos que va a estar acá, porque mira, si analizamos la sonrisa en la horizontal, tenemos una feliz, una triste, una tal, no, entonces en la horizontal se cumple de forma cerrada, ¿ya? Y los únicos casos en los que hay una carita feliz es este que no tiene nada de sentido y este en el que tiene los dos ojos. Entonces, ¿qué pasa? Que en vertical no es cerrada respecto a los ojos, ¿ya? Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque en el horizontal sí, y eso es lo que vamos a determinar. Entonces, con lo que nos quedamos es que analizamos en la horizontal qué cosa, los ojos y la boca en el vertical. Entonces, esta sería la respuesta correcta, la tercera, que se le corresponde literal C. Bien, bien, bien. Aquí, siguiente, ¿qué podemos analizar aquí? Uy, que tenemos que, mira, tenemos dos negras, dos blancas. Si ese patrón se sigue, aquí debe haber dos negras, dos blancas y la de acá sería negra, ¿no? Entonces podemos ir descartando esta. ¿Ya? ¿Qué más? Obviamente, bueno, cuando el cuadrado es negro, la bolita es blanca, ya, bueno, tiene color, lo que sea, y viceversa, ¿no? De modo que si ya sabemos que aquí es negra, pues tendrá que ser blanca. No nos sirve para nada porque en las tres opciones no, todas son blancas, entonces no podemos descartar una, pero bueno, ahora sí, la parte importante, esto va girando como de forma horaria, porque de acá, pasa acá. Pero cuando invierte el color el cuadradito, eh, se va al lado opuesto, digamos, 180 grados, pega un brinco, lo que sea, ¿no? Pero sigue manteniendo ese giro, por eso en el siguiente ahora está así. Pero ahora, como va a cambiar de color y se hace negro, tiene que ir abajo, hacia acá. Entonces ahora, siguiendo este sentido horario,
esta imagen de acá es qué cosa, un cuadradito pintado con esta cosa acá blanca porque el cuadradito está negro pintado, pero ahora va a cambiar de color, entonces es el cuadradito sin pintar y con la bolita negra al otro lado de donde estaba antes, pero sigue manteniendo ese sentido horario, entonces aquí está blanca, paz, pero va a cambiar de color. Entonces, ¿ahora qué es? Cuadradito pintado con esta cosa blanca arriba y la respuesta es la D. Sencillo, ¿no? Bien, 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 bien. Bien, otro de series, A, B, D, G. Mírense, este de aquí, el de las letras no es lineal, porque, claro, sería C, lo que sigue después de B, pero es D, o sea que ahora se saltó una. Y entre D y G se saltó dos. Entonces, entre G y la siguiente se tendrá que saltar tres, de forma que sería que goza. Porque tiene que ser A, B, ok, B, E, D, ok, D, E, F. Entonces ahora sería G, H, I, J. ¿Sí o no? Entonces, como es J, estas dos nos sirven. Y bien, el número son pues simplemente 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces la respuesta es J5, la B. Bien, vamos a resolver este. Bueno, a ver, también hay que conocer las propiedades de los exponentes. Ya. Tenemos aquí exponente fraccionario, es decir, 2 elevado a una fracción m sobre n. Esto es igual a la raíz enésima, ya, de 2 a la m, es decir, el denominador pasa a formar pasa a ser el índice de una raíz de una potencia cuyo grado es m, ¿ya? Y bueno, obviamente el radicando pues es de 2 a la m, ¿no? Y la base de esa potencia pues es la base de nuestra potencia elevada a una fracción, ¿ya? Perdón, nuestra base elevada a una fracción donde la base después es el número y la potencia es la fracción, simplemente, ¿no? Entonces, eso es bueno, un breve repaso que podemos hacer sobre algunas propiedades de la potencia. Tenemos la potencia de potencia, por ejemplo. Es decir, cuando tenemos una potencia, esto es una potencia elevada a una potencia, ¿no? Esto es igual a la base elevada al producto de las dos potencias, ¿no? ¿Sí o no? El otro es el producto de potencias de bases iguales. Es decir, yo tengo dos potencias multiplicándose a elevado a m por a elevado a n. M y n son no necesariamente distintos. Los que sí son necesariamente distintos es a, ¿no? Entonces, m puede ser igual a n, como no, por eso usamos dos letras. Pero a es de ley, tiene que ser igual para aplicar esta propiedad, ¿no? Por eso usamos la propia a. Esto es igual a elevado a qué cosa? A la suma de las potencias, ¿no? Elevado al más n, igual lo mismo pasa pues con el cociente de potencias de igual base, la misma idea, pero ahora es un cociente, ¿no? Elevado a la m, y ahora que para qué será, pues será la diferencia, ¿no? Elevado a la m menos n. Muy bien, la que dije, la potencia de potencia, bueno, están las obvias y las triviales, digamos así, la potencia neutra, el exponente cero, ¿sí? Base cero, todas esas cosas. Ya están así las un poco más raras, como estas justamente la que estamos viendo aquí de exponente fraccionario. Ya está el caso del exponente negativo. El caso del exponente negativo es, por ejemplo, que tú tuvieses, voy a poner con números porque en forma de notación queda un poco raro, 2 a la menos uno, ¿no? Que es la más básica. Esto es igual a un medio. ¿Por qué? Porque esto lo que representa es el inverso, donde el denominador de ese inverso es la base elevado a la potencia, no el valor absoluto de la potencia, digamos así, ¿no? Entonces, por ejemplo, 3 a la menos 2 es igual a ¿qué cosa? Es el inverso, ¿ya? Pero con 3 elevado a ¿qué cosa? Al cuadrado, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, entonces si tenemos una potencia, perdón, una fracción, 4 sextos, 4 quintos, mejor, elevado todo a la menos 1, a la menos 11, ¿ya?
es igual a su inverso, pero con un cambio en el denominador que será 4 a la 11, por ejemplo, ¿no? Esas son las más básicas, entonces, bueno, en base a eso, resolvamos este problemilla. Entonces, bueno, simplemente resolver eso de ahí, porque me dice el número tal es igual a, entonces vamos a resolverlo. Entonces, bien, apliquemos esta. ¿Qué dije? Aplicamos esta de acá. Esto pasa a ser raíz cuadrada de ¿qué? De 2, ¿no? ¿Por qué? Porque es de 2 elevado a la uno, ¿ya? Multiplicado por ¿qué? Por raíz cuarta, ¿ya? De 2 elevado a la uno. Ok, fíjense que podemos hacer esto, que está bien, y esto está elevado al cuadrado. O podemos aplicar más inteligente, porque imagínense multiplicar dos raíces que tienen diferente índice, como que está raro. Mejor apliquemos la de potencias de igual base. Pero para poder hacer eso, primero hay que recordar que aquí hay otra cosa, que es la potencia de potencia. Entonces el orden va a ser, primero aplicamos la potencia de potencia, luego lo cambiamos de forma que sea de la misma base, aplicamos producto de potencias de la misma base, y eso sería todo, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí, vamos a ver, vamos primero a resolver. Igual fíjense que esto es un producto de dos cosas, aquí se puede poner un paréntesis. Entonces, todo esto, incluso elevado al cuadrado, está multiplicando recién a esto, ¿no? No vayan a primero multiplicar esto y luego el resultado elevado al cuadrado. No, no, no. Bien. Entonces, bien, tenemos primero potencia de potencia, es decir, tenemos 2 elevado a un cuarto elevado a 2. Como esto es un número elevado a una potencia, puedo conservar la base y multiplicar las potencias. Un cuarto por 2 es un medio. Entonces, esto es 2 elevado a un medio. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pasa que vamos a tener 2 elevado a un medio multiplicado por 2 elevado a un medio. Bien, y ahora pues simplemente tenemos producto de potencias de la misma base, porque ambas son 2. Entonces, esto es conservar la base y sumar. Un medio más un medio es uno. Y 2 a la uno es ¿qué cosa? 2. Entonces la respuesta es 2. Espero que aparezcan más ejercicios de este tipo porque se pueden volver bastante interesantes. Bueno, este ya lo hemos hecho varias veces. Vamos a hacerlo súper rápido. Recuerden que primero multiplicamos. Menos un quinto por un medio es igual a menos un décimo. Y menos un décimo más 5. Bueno, fíjense que, por ejemplo, menos un décimo, ¿cuánto es? Menos el punto uno. Más 5 será 4,9. Ya, ¿no? Que es exactamente lo mismo que 49 sobre 10, porque es 4,9 al dividir por 10 lo pasa un pedacito a la coma, ¿no? Si no me creen, pues háganlo igual de forma, no sé, de forma lineal, con fracciones y toda la cosa. La suma de dos números es 11 y su diferencia es 3. Miren, lo mismo. Sí. Esto es pues un sistema de ecuaciones, ¿no? La suma de dos números es 11 y su diferencia es 3. O sea, básicamente estoy buscando los números tal que sumados me den 11. Si saben resolver sistemas de ecuaciones, esto no representa ningún problema para ustedes, porque se dan de cuenta de que esto de por sí ya se anula y básicamente lo que estoy buscando es un número que multiplicado por 2 me dé 14, ¿no? De forma que A es 7. Si A es 7, un número que sumado 7 me dé 11, pues es el 4, ¿no? De forma que 7 vale, A vale 7 y B vale 4, ¿ya? Si saben resolver sistemas de ecuaciones. Si no saben, pues miren, la cosa es pensar, si quieren, o pueden simplemente razonar de esta forma. Buscas dos números que sumados te den 11. ¿Cuántos son? Pues básicamente 10 más uno, pero la diferencia entre 10 y uno no es 3. 9 y 2, pero la diferencia no es 3. Y así vas probando con todos, ¿no? Es un poco largo, lo sé, pero y pues bueno, yo supongo que no es tan difícil llegar a esa respuesta razonando simplemente. Este ya lo habíamos hecho, me parece que salía 13, ¿no? Sí, es exactamente el de la diferencia de cuadrados, este también. Fíjense que aquí arriba se aplica qué cosa, un factor común. Y abajo esto pues se me va a simplificar con con la suma. Me va a quedar simplemente la diferencia entre x entre la diferencia y es justamente esto de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el uno es un cuadrado. ¿Sí? Porque uno al cuadrado es igual a uno. Por tanto, el uno es un cuadrado, ¿ya? Así de simple.
Dentro de una caja hay mangos verdes y amarillos. Las tres cuartas partes de la caja son mangos verdes. ¿Ya? Si hay 30 mangos verdes, el resto de mangos, bueno, lo único que me está diciendo es que las tres cuartas partes de una caja, pues equivale a 30. Entonces una cuarta parte vale 10. Entonces en total hay 40 mangos. ¿Ya? El resto de mangos amarillos a 10. ¿Verdad? Ujú. Bien, bien. Hagamos el siguiente. 2 multiplicado por un número. Esto ya lo deben dominar. Este número es -2, entonces 2 por -2 igual a -4. Bueno, fíjense que también podrían hacer una distributiva, no solo como para comprobar. 2 por 5 es 10, restado con 2 por -7 que es 14. Es 10 menos 14 es -4, ¿no? Vamos a hacerle acá. mm, los números que satisfacen el sistema de ecuaciones en R por R. Bueno, acuérdense que esto de R por R simplemente es pues eh, acuérdense que digamos que el conjunto solución para un sistema de ecuaciones, ya, eh, cuando es de 2 por 2 ya, es un par ordenado, ya. Entonces básicamente me piden X y Y de ese par ordenado, básicamente por eso, ¿no? R por R, o sea que ambos números pertenecen a los reales. Bien, esto igual pues ya si lo saben, pues sabrán que esto se puede cancelar y me queda que 2x, ¿sí? Si tú multiplicas el valor primero te va a dar la suma de ambos términos independientes que es 12. Por lo tanto x es igual a 6, ¿no? Si x es igual a 6, ¿qué número sumado con 6 me da 8? Pues el 2. Entonces 6 y 2, ¿no? Y fíjense que cumple porque 6 más 2 es 8 y 6 menos 2 es 4. Igual se puede llegar razonando. De acuerdo con la siguiente figura, el área del rectángulo es... El área del rectángulo es bien. Fíjense, el área del rectángulo es base por altura. Base por altura, ¿no? Donde esta es la base, en 12, y la altura es esta de aquí. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos que encontrar es esta altura para multiplicarlo con el 12. Y esta altura coincide con este cateto de este triángulo. Y esto de aquí, pues, no sé si lo recuerden, pero pues bueno, lo vimos antes, este hipotenusa vale 5, pero sí. Digamos que también se la puede considerar una terna pitagórica distinta, ¿no? Claro, bueno, en realidad cualquiera sería una terna pitagórica siempre y cuando puedas memorizarla. Mejor digamos que es una hipotenusa notable, que en este caso, pues, es del cateto, ¿no? Cuando la hipotenusa es, perdón, cuando los catetos son 5 y 12, la hipotenusa es 13, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Entonces, nada, si no te la memorizas, pues simplemente ya sabes, ¿no? Que 13 al cuadrado, ¿ya? O mejor dicho, 13 debe salir de qué? De esto de acá, ¿no? Bueno, ahora sí conviene hacerlo al cuadrado, ¿no? Porque me va a quedar un valor que no conozco, ¿no? Un valor que no conozco, X por ejemplo, aunque como esto es una altura, pongámosle H, el valor de esa altura, sumado con el cuadrado del otro cateto. Y si tú despejas de eso, pues te va a quedar pues el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de ese cateto. Entonces H es 169 menos 144, eso es 25. La raíz cuadrada de 25 es 5, ¿no? Y por eso es que esta altura vale 5. Ahora, el área de un rectángulo es base por altura. La base es 12, la altura la acabamos de calcular es 5. 12 por 5 es 60, ¿no? Bien, bien, bien. De acuerdo con la siguiente figura, la medida angular de X es... Bien, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué es esto de aquí? A pesar de que no me lo dicen, tendría que poner algo así. Esto es una recta. ¿No? Por lo tanto, su ángulo, o digamos el ángulo que tiene en este subplano, ya, o semiplano, de acá, igual que el de acá, es de 180, ¿no? Por lo tanto, la suma de este, la suma de este, la suma de este, la suma de esta de 180. Este cuadradito de acá que indica perpendicularidad, indica geométricamente, ¿no? Y nosotros asumimos que eso es eh, 180 grados, perdón, 90 grados. Bien.
Entonces, nada, estos son 90, entonces simplemente 3x más de esos 90 más x más 2x, tiene que sumar ¿qué cosa? Los 180. Entonces, agrupando, tengo que cosa 6x igual a, resto 90 en ambos lados y me queda 180 menos 90 al otro lado, que es 90. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 90? Pues el 15, ¿no? Y si no le sabes, pues simplemente divides para 6 en los miembros, x va a quedar igual a 90 sextos. 90 sextos es igual a 15, ¿no? Si quieres sacas tercera 2, tercera 30, 30 medios es 15. Ese es el valor de x. Repito, me pide x. Si me pide 2x es 2 por 15. Y aquí tenemos uno de multiplicadores que lo hemos hecho. Esto será 16. 16 raíz de 16, pues que es 4. 4, triángulo 4 será raíz de 16, que es 4, ¿no? Mira, uy, aquí hay uno interesante. A ver, el número 3 elevado a menos raíz de 2 multiplicado por... Ok, miren, vamos a hacer el mismo proceso, ¿no? Porque acá tenemos primero una potencia que conviene resolver primero porque ni modo que multipliquemos menos primero esto, ¿no? Porque tenemos que encontrar aquí este exponente. Entonces, 3 elevado a un cuarto elevado a raíz de 2 es igual a 3 elevado a un cuarto por raíz de 2, que eso es raíz de 2 entre 4. Y eso multiplica a 3 elevado a menos raíz de 2. Perdón, así. Entonces, como tenemos el producto de potencias de la misma base, ¿sí? Conservamos la base y restamos la potencia. Las potencias, estos son 2, no parece un 12. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Raíz de 2 menos, menos raíz de 2, perdón, raíz de 2 sobre 4 menos raíz de 2, ¿no? Que por la propiedad de el inverso aditivo, ya, esto pues es una suma. Raíz de 2 sobre 4 más raíz de 2. Entonces aquí tengo que hacer esta suma. Si quieres, dallas del mismo como múltiplo, el método ese de cruzar. Yo, por ejemplo, ¿qué haría? Pues multiplicaría raíz de 2 por 4 cuartos, ¿no? Porque es multiplicar por uno para tener así la misma, mismo denominador. Esto es raíz de 2 sobre 4 más 4 raíz de 2 sobre 4, ¿no? Entonces ahora sí conservo esto y tengo qué cosa. 2 más 4 raíz de 2, ¿ya? Perdón, raíz de 2 más 4 raíz de 2. Entonces, esto es igual a 4 elevado a eh, 2 raíz de 2, ¿no? Eh, uy, acabo de cometer un error, acabo de tener un error durísimo y es que esto era... A ver, ¿qué acabo de hacer? Claro, esto lo debía... No, a ver, voy bien, pero pasa que tenía que sumarlos, ¿no? Y yo lo resté, o sea que esto era una suma, ¿vale? Porque es... Vale, lo siento, entonces, bueno, pero el proceso sería el mismo, simplemente aquí sería una resta, de modo que aquí sería menos igual, menos, ok, aquí sería menos, y me queda ahora sí raíz de 2 menos 4 raíz de 2 y eso equivale a ¿qué? A menos 3 raíz de 2. ¿Por qué? Porque imagínense, es raíz de 2 menos 4 raíz de 2. Imagínense que esta raíz de 2 fuese, yo que sé, x. Entonces, de x menos 4x. Si se dan cuenta, son términos semejantes, tienen la misma, digamos, parte literal. Podemos tratar la raíz de 2 así porque es un término constante. Y eso es, bueno, menos 3x, por tanto, 4 raíz de 2. ¿Ya? Fíjense, ¿no? Entonces aquí tengo raíz de 2 sobre 4, ¿ya? Que es lo que había sacado, más menos raíz de 2, ¿ya? Entonces, claro, esto aquí yo le di la vuelta, pero entonces sería así, ¿sí o no? Ya, o sea, me quiero decir, sería tal cual lo puse aquí, ¿no? Entonces, raíz de 2 menos 4 raíz de 2 es menos 3 raíz de 2, ¿no? Porque sería exactamente así, ¿ya? Entonces, bien, menos 4 raíz de 2 más raíz de 2 es menos 3 raíz de 2.
sobre 4 y ese sería el exponente al que aplicamos esta propiedad. Sería 3 elevado a menos 3 raíz de 2. Como es una fracción, pues puedes poner por lo mismo que expliqué, que se aplica la ley de signos tanto para el producto como para el cociente, lo pones con fracción y ya está, ¿no? Esa sería la respuesta. Bien, vamos a ver este lógico. Mm, ya tenemos un trozo de pizza, no es un segmento circular grande y otros que aparentan ser la mitad, aunque no se puede saber, pero más pequeño, ¿no? El grande se está moviendo en 45 grados, ¿no? Porque está apuntando hacia acá y luego apunta hacia acá. Entonces, ahora que le toca apuntar hacia acá. Entonces, aquí va a estar aquí. ¿Vale? Me pregunta por este. Ahora analicemos cómo se mueven los pequeños. Fíjense que en la vertical, pues se mantiene igual. De modo que esta parte va a ser rara, ¿no? La de acá, porque va a ser esto solapado con esto o así, ¿no? Se mantiene igual. Si se mantienen igual los negros en la vertical, quiere decir que se mueven en la horizontal, pero ahorita vamos a analizar. Significa que aquí va a ser exactamente igual que arriba, ¿no? Exactamente igual. Entonces, lo que encontremos acá, ya que se mueven en la horizontal, se mantiene acá. Entonces, lo que encontremos en la horizontal se va a mantener siempre, ¿ya? Y fíjense que todos son distintos. Entonces, basta con encontrar la parte negra para, pues, encontrar la respuesta. No hace falta analizar la parte blanca, pero lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueven? De acá a acá, fíjense de que de acá a acá parece que se pega, ¿no? Este se fue para acá. Este se fue para arriba, entonces si ambos hacen eso, ahora se van a tener que separar. Este se va a terminar yendo para acá. O sea que vamos a tener esta misma situación. O sea que la respuesta es esta. Bien, llegamos a la misma situación porque se mueven en direcciones opuestas de forma que llegan a compartirse y luego terminan exactamente en la misma posición, pero son distintos, ¿no? El uno es el uno y el uno es el otro, pero como ambos son iguales, a nosotros eso pues lo vemos igual, ¿no? Bien, pero si no analicemos cómo cambiaría esto, que se mantiene igual en la horizontal, se mantiene igual el blanco es constante por la horizontal y variable en la vertical, mientras que los negros son variables en la horizontal y constantes en la vertical. Entonces, esto se mantiene constante hasta acá, pero como cambia en la vertical, ¿qué hace? Va a tener la misma forma que acá. Y fíjense que va a pasar lo que les dije, que se va a solapar. O sea que este era igual que este, ¿no? Justamente esta es la respuesta. Bien. Uy, vamos a ver este. ¿Qué es este? Uy, ¿qué es este? De las siguientes opciones, escoja lo que corresponde a una rotación de menos 135 grados. Bien, 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 bien. Em, a ver, la rotación, ya, digamos, la notación es que es positiva cuando es hacia la izquierda, ¿ya? Por tanto, una rotación de menos 135 grados es horaria, ¿ya? Entonces, 135 grados, a ver. En un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Aunque debería analizarlo como un círculo, ¿no? Pero en un cuadrado, por ejemplo. Tenemos un sistema de referencia. Fíjense, tú tienes aquí un segmentico que digamos que es el que se va a mover. Acá tenéis 0 grados, ¿no? Como les digo que es positivo de forma antihoraria, esto de acá que es 45, 90, ¿no? ¿Por qué? Porque 360 es la vuelta completa, entonces si aplica un cuadrante de los cuatro en los que dividí, será 360 cuartos, que es 90. Entonces la mitad, que es esto, son 45, ¿no? Entonces 45, 45, 45, pero como empezamos de acá, esto es 45, 90, 90 más 45, y eso es 135. ¿Sí ve? Entonces este ángulo son 135 positivo. Entonces, ¿cómo será negativo? Pues negativo será lo mismo, pero para el otro lado. Estos son 0, estos son 45, 45 más 45, 90, acá está 90 más 45 que es 135. Entonces la figura se mueve, digamos que esta cantidad en ese sentido hacia la derecha. Fíjense. Entonces, si yo aquí aplico un sistema de referencia, ya tiene que estar, analizamos este menos, ¿dónde debe terminar?
por acá. O sea que así, el corte de ese menos, ¿no? Fíjese que si fuese al revés, si fuese así, terminaría acá. Y no hay ninguna opción. Bueno, ahí está, pero no es la misma figura, ¿no? Porque fíjense que esto no es lo mismo que esto, porque esto está más bien. Entonces la respuesta es la B. Bien, bien, bien. En un banco, las dos quintas partes de los trabajadores son menores de 35 años. Ya. Si hay 20 menores de 35 años, entonces el número de trabajadores. Ok, miren, esas dos quintas partes que son menores de 35 años son 20. Puedes deducir dos cosas ahí. Que una quinta parte son 10, por tanto el número total de trabajadores es de 50. Eso puedes deducir por un lado. Y por otro lado, puedes deducir que el total es, bueno, perdón, que el total es 50, pero puedes deducir por otro lado que las tres quintas partes, evidentemente, son de mayores de 35 años. Entonces, con esa par de información, si yo sé que una quinta parte vale 10, las tres quintas partes vale 30. Y ese es el número de trabajadores de mayores de 35 años, ¿no? Fíjense que 30 más 20 da 50. Bien, distingue la opción que sustituye la incógnita. Este me parece que ya lo hicimos. Habíamos razonado que siempre son números, o bien es del sucesor o el antecesor, números pegados, digamos así. 3 y 4, 2 y uno. ¿Ya? Entonces no puede ser 0 y 5, son muy separados. 0 y 4 tampoco, 0 y 2 tampoco. Bueno, no, 0 y 6 sí. ¿Por qué? Porque la sucesión que hemos definido para el dominó era 3, 4, 5, 6, 0 y empieza otra vez uno, 2, ¿no? Puede empezar desde el que sea 4, 5, 6 hasta el 5 y luego sigue el 4, ¿no? Luego hasta el 3 y luego sigue el 4, ¿no? Entonces por eso 6 y 0 sí están juntos, ¿no? Entonces esta sí es posible. Ya, ese era el razonamiento, lo mismo acá. 6 y 0, 6 y 5, 0 y uno. ¿Se dan cuenta? 6 y 0, 5 y 6, 0 y uno, ¿no? Entonces, aquí 3 y uno no puede ser, y 1 y 4 no puede ser, 2 y 3 sí puede ser, y uno y 6 no puede ser, ¿no? Eso. Este ya lo habíamos hecho varias veces. Si la Politécnica puede recibir 2.000 estudiantes nuevos y en la CNCID postulan 10.000, entonces el porcentaje de estudiantes que no ingresa es el 80%. Ya no vas a explicar porcentajes, lo vemos mucho. Nuevamente un sistema. 2x es igual a 10. Un número que suma con 5 me da 7 es el 2. Entonces 5 y 2. Lo mismo de operadores. ¿Ya? Esto sería igual a la raíz negativa de 16, que es 4 menos 4. Y esto será 6, ¿no? Pero como es negativo, será menos 6. ¿Sí? Vamos a hacer este, ¿verdad? Aquí tenemos que aplicar una propiedad que ya se las dije. Espero que se den cuenta de cuál es la que vamos a usar. Y es esta de acá. Donde A es igual a esto, porque si se dan cuenta es lo mismo. Si se dan cuenta es lo mismo. Si se dan cuenta es lo mismo. Entonces conservo esta base. Esa fracción es igual a conservar la base. Y restar 7 menos 5 es 2. Y podría hacer más cosas. Podría expandir esa diferencia al cuadrado, lo que quieras. Pero la respuesta simplemente está así, ¿no? Quiero una y. 2x menos 3y. Todo eso elevado a qué cosa? Al cuadrado. Ujú. Y ya. Parece súper difícil, pero literal solo es eso, ¿no? Bien, y a partir de ahora es verbal. Entonces vamos a hacer estos de verbal. Y está larguito, pero con eso terminamos, ¿no? Bien, 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 bien. Entonces, vamos a hacer esta parte de verbal. Bien, dice, complete la oración. El habla es la realización de una lengua. ¿Mm? Es el acto individual. ¿Mm? Una persona al hacer su uso puede comunicarse. Simplemente reemplacemos. El habla es la realización de una lengua, es decir, es el acto individual por el cual una persona, al hacer su uso, puede comunicarse. Es decir, es el acto individual por el cual, este tiene mucho sentido, ¿ya? Porque primero estamos diciendo, es decir, tal, es el acto individual por el cual, ok, tiene sentido si se dan cuenta. Si utilizo el segundo, me quedaría, el habla es la realización de una lengua, mientras, eso ya no queda bien, como vas a poner mientras y luego una coma es el no. No, no. Bueno, después de la mientras sí hay una coma, pero tienes que
poner otro concepto y definir ese concepto. Mientras opones mientras, entonces no, está descartadísima, simplemente por coherencia, por incoherencia. Vamos a ver el tercero, me dice, el habla es la realización de una lengua. Es por eso, perdón, por eso es el acto individual. Ese queda bien, pero depende cuál es el segundo. Sin embargo, no. Porque, ¿cómo voy a poner? Es el acto individual, sin embargo, una persona no. Al hacer su uso puede comunicarse y decir que alguien puede comunicarse al hacer el uso de la lengua, complementa con decir que el habla es la realización de una lengua, es decir, hacer un ejercicio de usar la lengua. Entonces no puedes poner sin embargo porque estarías diciendo que son distintos y no son distintos, ¿no? Por esto tampoco. A ver qué pasa si usamos la D. El habla es la realización de una lengua. Entonces, es del acto individual. Puede ser, puede ser. La palabra entonces representa una implicación, ¿ya? Y la segunda premisa, lo que me dice es no me da una consecuencia, sino que me da, digamos, algo que se parece, ¿no? Una analogía, se puede decir. Puede funcionar, aunque no tanto por lo que acabo de decir, pero mejor analicemos la segunda palabra. Me dice, pero una persona no, es lo mismo que sin embargo, entonces miau. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto de aquí sí que queda bien y además es la única que queda bien, así que no hay como confundirse, ¿no? Ni ambiguar esa parte. Completa la oración. El telescopio Hubble ha permitido el descubrimiento de nuevas galaxias. Por cierto, aquellas que se encuentran dentro de su rango de visión, además, ok, por cierto puede quedar, pero por cierto significa añadir un dato más. Y luego usas además, y no estás separando datos. Como no estás separando datos, esto no, ñau. Me dice, vamos a ver el siguiente, completo la oración. El telescopio Hubble ha permitido el descubrimiento de nuevas galaxias, en particular aquellas que se encuentran dentro de su rango de visión, lo cual constituye, ok, esta funciona de maravilla, porque en particular aquellas que se encuentran dentro de su rango de visión, limita, reduce el primer conjunto que era nuevas galaxias a un conjunto más pequeño que es las que se encuentran dentro de su rango de visión y el conector perfecto para eso es en particular. En particular hace eso, coge un conjunto más grande y lo vuelve más pequeño. Y luego, perdón, lo cual constituye, está perfecto, porque lo cual agarra la premisa anterior y le da una consecuencia. Ok, eso está bien. Vamos a ver si hay uno mejor, que no creo. El telescopio Hubble ha permitido el descubrimiento de nuevas galaxias, a saber, aquellas que se encuentran dentro de su rango de visión. ¿Qué significa a saber? A saber es el equivalente a, no sé, eh, por ejemplo, no es directamente parecido a saber, pero digamos que se parece, ¿no? O mejor dicho, es cuando haces un ejemplo de algo que está cuestionándose. Y no tiene sentido, porque si yo lo que estoy haciendo es reducir un campo más pequeño, no puedo hacer esto como un ejemplo. Imagínate que uso, por ejemplo, el telescopio Hubble ha permitido el descubrimiento de nuevas galaxias. Por ejemplo, aquellas que se encuentran dentro de su rango de visión. Ok, queda bien, pero acuérdense que no, miren, aquellas que se encuentran dentro de su rango de visión. Por ejemplo, ¿no se supone que las que están dentro de su rango de visión son más visibles que todas en general? Si uso, por ejemplo, estoy diciendo que todo el conjunto es visible y simplemente estoy tomando como ejemplo ese otro conjunto. Entonces, a pesar de que funciona, es mejor la anterior en particular. Además, vamos a analizar la segunda parte. De hecho, no, de hecho, pues es igual como agregar un dato más que refuerza la premisa anterior y todo eso. Y de hecho, simplemente no queda. El telescopio Hubble ha permitido el descubrimiento de nuevas galaxias. Esto es aquellas, tampoco, esto es, no tiene nada que ver con eso. Dentro de su rango de visión, por lo tanto, constituye un logro humano. Mira, por lo tanto, constituye un logro humano. Puede ser, siempre y cuando lo que vaya antes de eso sea, pues, una premisa, digamos, un antecedente. No sé qué sería, por ejemplo, que sé. Nunca antes en la historia se ha logrado observar galaxias tan de cerca, ni sé qué, por lo tanto, ok, ahí sí, pero no. Entonces, como dije, no hay una mejor que esta, entonces esta es perfectísima. Sinónimo de pródigo. Pródigo es básicamente alguien que le gusta desperdiciar,
ya que no le importa la vida y le gusta desperdiciar. Cuando pide un sinónimo, tacaño, puede ser, perdón, no, perdón, sería un antónimo tacaño. Acuérdense que tacaño es alguien que le gusta ahorrar de sobremanera, de formas que terminan siendo pues absurdas y exageradas. Y eso pues bueno, básicamente es un antónimo de pródigo, porque bueno, porque justamente ambas son exageradas, entonces digamos que son iguales en términos de que cumplen la misma exageración, ¿no? Entonces, bueno, mezquino, igual que tacaño, quizás no tan exagerado, pero sigue siendo, digamos que un antónimo, ya no tan directo, pero es un antónimo. Frugal, frugal no tengo idea que sea, es más, vamos a investigarlo ya que estamos. No sé qué es frugal, no logro ver. Ok. Frugal me dice que es parco en comer, dicho una cosa, propia de una persona frugal. Prudente, ok, lo mismo, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con manirroto? Manirroto significa alguien que no se mide al momento de gastar. Esa es la definición. Entonces, se parece bastante a pródigo, no es exactamente un sinónimo muy, muy directo, pero las otras cosas directamente son cosas opuestas, así que definitivamente esto sí cuenta como un sinónimo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. A partir de la información, identifique el antónimo. Ok. Los petulantes. ¿Petulantes qué es? Petulantes es básicamente presumidos, ¿ya? Llegaron, caballeros, llegaron y sentándose al pie del roble, empezaron a vanagloriarse de sus hazañas. Todos aplaudieron por su honorío. Simplemente, ¿cuál es el antónimo de petulante? Modesto, engreído, fatuo o vanos. Ok. Miren, esta son exactamente sinónimos. Como piden antónimos, es lo anterior, ¿no? Me dan, es lo opuesto al anterior, ¿no? Me dan tres sinónimos y un antónimo, y el anterior me dan tres antónimos y un sinónimo, entonces nada, más que nada, lo importante es conocer el significado de las palabras como para poder deducir que es este es un mejor antónimo que una que no conozcamos, que podría ser, por ejemplo, esta, ¿no? Bien, complete la analogía. El universo es A, bueno, simplemente reemplazamos y vemos cuál es mejor, ¿no? Para cada una de las que reemplazamos estableceremos una forma de esa analogía, ¿no? El universo es A, galaxia, como continente es A, país. Si metemos galaxia aquí, ¿qué forma puede ser? El universo es la galaxia, ¿ok? El universo contiene las galaxias, puede ser. En el universo hay galaxias de la misma forma que en un continente hay países. Esta es muy fuerte, muy buena, porque claro, las galaxias son una subdivisión del universo y los países son una subdivisión del continente, ¿no? Vamos a ver si hay otra mejor. Si meto aquí automóvil y parqueadero, el universo es un automóvil como continentes a parqueadero. A ver, eso está raro, ¿no? Porque es como que debería estar al revés, debería tener ese par de elementos primero, tipo el universo es a continente como el parqueadero es a carro. Y sí, se puede decir que en un parqueadero hay carros, de la misma forma que en un universo hay continentes, pero está como que no son del mismo tamaño, ¿se me entiende? La diferencia entre un carro y un parqueadero es, digamos, la mínima que puede haber porque los carros directamente están dentro del parqueadero. Mientras que decir que un continente pertenece a un universo se salta pues obviamente lo que sé, los planetas del sistema solar, la galaxia, los supercúmulos o lo que tú quieras. Entonces, como no son del mismo tamaño, a pesar de que, bueno, esos estuvieran en orden, pero es que no están en orden. Me dice el universo es automóvil. De la misma forma que continentes aparqueados. Entonces, esto está eh, 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 em, esto no puede ser, ¿no? Está eliminadísimo. Universo es a medicina como continente de farmacia, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y además, no queda tanto decir, en caso de que estuvieran en orden, que la farmacia es una subdivisión de la medicina, porque capaz por ahí sí, pero no queda, ¿no? El universo es la biblioteca, como el continente es la proyector, lo mismo, debería estar en orden, y nuevamente no queda decir que el proyector forma parte de la biblioteca, no menos todavía, eso directamente no tiene sentido. Pues la respuesta correcta es esta. Bien.
A partir del para base identifica el para análogo. Muy bien, aquí simplemente tenemos que hallar la forma. Si se dan cuenta que verbal sigue siendo bastante lógico, ¿no? A partir del para base identifica el para analógico. ¿Cuál es la forma de madera de escritorio? Pues podemos decir que la madera es el material con que está hecho mayoritariamente un escritorio, de la misma forma que cuál. Fíjense que esto quedaría bien si estuviera al revés. Esto no tiene sentido, esto menos todavía, y es este, ¿no? Es este. Bien. Identifique el antónimo, ese lo habíamos hecho, ¿no? Identifique el antónimo de la palabra en negrita después de un minucioso análisis. Minucioso, ¿qué es minucioso? Usted sabe lo que es minucioso, ¿no? Entonces, ¿qué me pide? Un antónimo. Exacto, se parece a minucioso, ¿no? Sistemático también, escueto, esa es. ¿Cuál es la otra opción? Prolijo, igual, prolijo, perdón. Es igual que parecido a minucioso, ¿qué es escueto? Escueto en realidad no es tanto un antónimo, ¿no? Sí, entonces, escueto no es directamente un antónimo, escueto es más que nada cuando uno, digamos que se parece más ambiguo, ¿no? Que no es exactamente un antónimo de exacto o de minucioso, ¿no? Bueno, de exacto sí, pero de minucioso no. De la misma, porque exactamente sinónimo no es, exacto no es un sinónimo directo de minucioso, pero al ser el único que se opone, pues queda muy bien, ¿no? Escueto básicamente es como en vivo, como no decirlo de forma clara y todas esas cosas, ¿no? Dar a entender muchas cosas por el hecho de no ser claro, ya sea un dibujo, un discurso, lo que quieras. Identifica el sinónimo de la palabra en negrita. El lacayo fue a la puerta y se puso a disposición de cualquier necesidad del rey, totalmente. Acuérdense que bueno, acuérdense que te dan el contexto para que entiendas por ejemplo, yo no sabía que era subyugado, bueno, me sonaba, pero con este contexto se entiende mejor. Subyugado sería pues, tú estás siendo subyugado si te ponen bajo control, ¿ya? Si te dominan. Entonces, como me piden un sinónimo, revelado, no sería un antónimo tampoco, pero digamos que se opone. Pero como piden un sinónimo, esta no es liberado tampoco, redimido tampoco y sometido, sino creo que sabes lo que es sometido, ¿no? Entonces esta sería la respuesta. Ya. Em, bien, ¿qué me dice la siguiente? La siguiente me dice identifica el antónimo de ingente. Bien, bien, miren, ¿qué pasa si no saben el significado de ingente? Pueden deducirlo mediante bueno, no deducirlo directamente el significado, pero podrían ver las opciones y como ya se darán cuenta, siempre me va a haber una que como pide el antónimo, será el mejor antónimo, desmedido, ok, inmenso, ok, colosal, mm, exiguo, ok, miren, ¿qué es ingente? Ingente es básicamente algo muy grande, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pero a ver, no necesariamente de tamaño, sino de cantidad, de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, cantidades ingentes de comida, ¿no? Consumió cantidades ingentes de comida y por eso se empachó. No, eso es ingente, ¿no? Entonces, desmedido puede funcionar muy bien como sinónimo, puede funcionar muy bien. No sé si directamente, pero se parece bueno, al menos de la definición y el ejemplo que acabo de dar, desmedido suena bastante, ¿no? Pero me pido un antónimo, así que desmedido no es. Inmenso, tampoco, porque precisamente pues, funcionaría también como sinónimo, colosal igual, y exhibo en cambio sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que no conocemos lo que es, ya descartamos estas tres, ¿no? De ley debe ser esta, ¿no? Bueno, precisamente exhibo es eso, insignificante, pequeño. Entonces, esta es el mejor antónimo. El antónimo de injuriar. Injuriar es juzgar a alguien sin fundamentos, nada más basado en estereotipos o en creencias previas o en falacias o en conjeturas. Y antónimo, pues bueno, insultar no es un sinónimo insultar, pero igual peor es un antónimo, ¿no? Entonces, despreciar igual, despreciar podría funcionar casi como injuria, pero no tanto. Herir es humillar y agasajar, pues evidentemente es esto, ¿no? Es decir, cosas buenas, qué sé yo, honrar, todas esas cosas, ¿no? Tampoco es un antónimo tan bueno, pero funciona como
algo opuesto, digamos. Suntuoso, ok, miren, suntuoso no sé qué es, ya no sé qué es suntuoso, pero veamos las opciones, ¿no? Les vamos a mostrar que aún sabiendo, o perdón, sin saber el significado de las palabras, se pueden llegar a deducir cositas, ¿no? Por ejemplo, pobre, solemne, excesivo, opulento. Bien, pobre sabemos lo que es, solemne sabemos lo que es, que quiero creer, excesivo y opulento. Miren, opulento y excesivo se parecen, ¿no? Opulento es justamente eso, ¿no? Alguien pues, como le digo, que no presumido, pero sin que exagera un poco las cosas de forma que aunque él no esté diciendo nada, pues digamos que termina presumiendo un poco, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene muchas joyas, alguien que se pone muchas cadenas de oro, lo que sea, es opulento, ¿sí? Porque, claro, por ejemplo, hay gente que tiene mucho dinero y aún así no se pone tanto. Entonces, claro, opulento no es necesariamente algo malo, simplemente es indicar a alguien que, pues, se viste como, no, o sea, no se viste, pero en el ejemplo de vestirse, se viste muy opulento, ¿no? Usa muchas joyas, todo eso. Entonces, puede, digamos que indica cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué si estos dos son iguales? Tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo se repiten estas preguntas, que cuando me dan dos iguales, no puede ser, porque me van a poner a dudar. Entonces, podemos descartar esta duda. Es pobre, pobre, no se parecen a una de estas dos. De modo que solemne, nos quedaría averiguar qué es solemne. ¿No? Entonces, bien, fíjense, yo sé que estas dos tienen significado parecido. Suntuoso, no sé qué es. Solemne. Solemne, digamos que es como humilde, ya no directamente, no se parece directamente, pero no sé, les tiene solemnidad, de algo sencillo, ya. Entonces, ahora pasa, aquí tenemos un problema, y es que estas dos están parecidas y estas dos también. Ahora, suntuoso. Si fuese un antónimo pobre o solemne, significaría que suntuoso se relaciona con estas y viceversa, ¿no? Si excesivo y opulento serían un vez de un antónimo, significa que es pobre o solemne. Ahora, ¿qué me suena suntuoso? Suntuoso, ¿ya? Evidentemente, aquí hay una cosa. O bien me confundí con la definición de solemne, y estas tres se parecen, y mejor dicho, solemne es muy parecido a excesivo y opulento. ¿Mm? Entonces puede ser eso. Entonces vamos a ver qué dice solemne, ¿no? Entonces, fíjense que si yo conociera el significado de todas las opciones, aunque no conozca lo que era suntuoso, pues mira, ceremonias extraordinarias, formal, grave, firme, acompañado de circunstancias importantes. Ok, fíjate que es un poco raro, pero suena más a excesivo, suena más a opulento. Entonces, ahí sí me queda que como tengo tres de estas, esta de acá, que puede ser la excluida del resto, sería la respuesta, ¿no? Vamos a confirmarlo. Ahora sí, eh, consultando la definición de suntuoso, el significado, grande y costoso. Miren, nada más. Entonces, claro, estos de acá ser iguales serían sinónimos. Como piden el antónimo, de este sería el perfecto, pobre. Identifica el sinónimo de la palabra. Es absurdo escatimar gastos en educación mientras se derrocha. Derrocha es, pues, malgastar o gastar mucho, digamos. Entonces, el sinónimo, pues, disminuye, ¿no? De hecho, tiene que ser un verbo, o mejor dicho, un indicativo, ¿no? Y disminuir, sí lo es, pero no en el mismo sentido. Cicatea, bueno, de hecho sí lo es, ¿no? Eh, cicatea, cicatear es regatear, ¿no? Entonces tampoco. Restringe, pues tampoco. Y prodiga, si no prodigar, y como bien os dijera, malgastar sin conciencia. Ermitaño, un sinónimo de ermitaño. Ermitaño es escondido, oculto, aplicado a personas, digamos, que se parece un poco a misántropo, a alguien que no sale. Igual, por ejemplo, hay animales que se los llaman ermitaños porque se la pasan viviendo debajo de rocas y todo eso, ¿no? Extrovertido, nada que ver. No es un antónimo. Extrovertido, digamos, es más de la personalidad, pero digamos que puede ser, ¿no? Pero igual, obviamente no es. Reservado puede ser alguien que se reserva de sus emociones, de la gente.
de lo que sea. Reservar es una palabra general. Comunicativo tampoco. Y efusivo. Efusivo, aunque suene otra cosa, efusivo significa alguien alegre, alguien extrovertido, alguien que, no, el típico que vas a una fiesta y es el que siempre está haciendo relajo y todas esas cosas, entonces tampoco, ¿no? Entonces lo mejor es reservado. Bien, con base al par base, identifica el par análogo, analógico, buscar e encontrar. No son antónimos, se puede decir de primero, pero digamos que la segunda es una consecuencia de la primera. Si ponemos de esa forma que la segunda es una consecuencia de la primera, descubrir es consecuencia de investigar, puede ser muy, muy sólido. Recordar es consecuencia de pensar, sí, pero no es la única. Digo, claro, de encontrar tampoco es la única consecuencia de buscar, porque si tú buscas también puedes no encontrar, pero digamos que dentro de las positivas y sería la única. Si estás buscando o no encuentras o encuentras, y si tomamos la positiva, entonces encuentras. Entonces ahora tenemos que modificar la forma y decir que encontrar es el resultado positivo de buscar, de la misma forma que descubrir es el resultado positivo de investigar. Ahora, recordar es el resultado positivo de pensar, no necesariamente porque pueden haber más, puede ser, yo qué sé, bueno, pensar tiene muchos más resultados que recordar, puede ser inferir, puede ser valorar, pueden haber negativos, claro, pero ya que nos estamos quedando con los positivos, aún así hay más. Entonces, por eso es que esta no es tan sólida. Preguntar, cuestionar, cuestionar y preguntar pueden ser sinónimos, no exactamente en realidad, pero no cumple con la forma. Producir e inventar, en cambio, son palabras distintas, entonces tampoco. Entonces la primera es la correctly. Bien, bien. The correct one. Bien, completamos la analogía reemplazando célula esa membrana como hojas A. Si ponemos membrana sería célula esa membrana, podría tener la forma de célula de esa membrana. La membrana es un componente de la célula, ya es una parte de la célula, como el prólogo es un componente de la hoja. A ver, si nos referimos a hoja de libro, no, porque en todo caso el prólogo es un componente, forma parte del libro. Mejor dicho, el prólogo está en una hoja. Además, en una hoja pueden haber más de dos cosas, que lo que me da que lleve el prólogo, o bien el prólogo ocupa toda la hoja, ¿no? Entonces, como que eso no queda bien. Así que ñao. Eh, Célula es la vida como hoja es la lectura. Entonces, podemos decir, la célula es la unidad básica de la vida, como la hoja es la unidad básica de la lectura. Bueno, se puede leer PDFs. Me suena, digamos que queda, ¿no? Pero vamos a ver si hay una, debe haber una mejor. Células de tejido como hojas de libro. Miren, esto es un poquito mejor que el anterior, pues porque el conjunto de células, digamos, la forma, forma tejidos. Es ahora que un conjunto de hojas puede formar un libro. Ya quedó claro que hablamos de hoja de papel. Y sí, esta está muy bien. Y microscopio análisis, no, pues, o sea, tendrá que estar al revés, ¿no? Por ejemplo, células de microscopio como hojas de análisis, ñao. Células de microscopio. La célula se puede ver con un microscopio de la misma forma que la hoja se puede ver por un análisis. En todo caso, si en vez de hoja pones reflexión de la lectura o algo de ese tipo, sí, pero esta es la más consistente. No convence del todo, pero es la más consistente al fin y al cabo. Bien, complete la oración. Las circunstancias eran muy difíciles. Bueno, esta ya lo hicimos ayer. Ayer razonamos bastante bien, no me acuerdo cuál era. No obstante, no volvería a su casa. Así, no, sin embargo, me parece que era esto, ¿no? Aunque no abandonaría su casa, es más, junto a su familia sería más fácil. Sin embargo, no me acuerdo cuál era. Bueno, en el video de ayer estaba. Completa la oración. La presencia de agujeros negros supermasivos es muy importante. Sus propiedades están relacionadas con las de la galaxia, tal. Ok, vamos a ir reemplazando. La presencia de agujeros negros supermasivos es muy importante. De tal manera sus propiedades. Ok, ahí hace falta una palabrita. De tal manera que sus propiedades. Entonces, ya por eso, por tener un error gramatical, ya, de cohesión,
ya no sería válido, ¿no? Digo yo, igual si lo analizamos de tal manera, digamos que está bien, ¿no? Digamos, de tal manera que sus propiedades, o de tal manera, punto, coma, yo qué sé, sus propiedades están relacionadas con las de la galaxia, tanto así se evidencia, no. No, tanto así igual necesito un que después, no sé que esta de aquí está eliminadísima, que la presencia de agujeros negros supermasivos es muy importante, dado que sus propiedades están relacionadas con las de la galaxia, es decir, se evidencia en el ritmo. A ver, queda bien, tiene coherencia, ya, funciona, vamos a ver otro. La presencia de agujeros negros supermasivos es muy importante, puesto que sus propiedades están relacionadas con las de la galaxia, es así como se evidencia en el ritmo en el que nacen las estrellas. Este es como el anterior, pero mejor. Sin embargo, así como perdón, es así como, y es decir, se evidencia en el ritmo, no queda dada la premisa, porque si yo pongo que, dado que he puesto que son exactamente iguales, ¿no? Igual que es decir, es así como, entonces, o bien ambas son correctas o ambas ninguno, o bien ninguna lo es. Y tiene más sentido que ninguna lo sea para no generar esa confusión, pero ¿por qué no? Porque el conector es así como, o, es decir, se evidencia en el ritmo el que nacen las estrellas, queda bien, pero eso no me está, eso no me está confirmando eh, que los agujeros negros son importantes, ¿sí? Y tampoco me está confirmando que son importantes porque sus propiedades están relacionadas con las de la galaxia, ¿no? Entonces, mejor dicho, eh, eso de que se evidencia en el ritmo en que nacen las estrellas, mejor que sería qué cosa, mejor sería una prueba, ¿sí o no? Entonces, el mejor que queda es lo cual. Y analizando la primera serie es muy importante porque sus propiedades y por qué también queda muy bien. Es igual que dado que he puesto que, así que esa será la respuesta a la D. Sí. Completa la analogía. Partitura es a tal como tal cosa es a baile, que sí, igualmente reemplazamos y analizamos la forma de la primera. Partitura es a pentagrama como música es a baile. Bien, ¿qué es el pentagrama? En una partitura, el pentagrama es básicamente un conjunto de líneas sobre el que se escriben todas las notas, ¿ya? Pues digamos que la partitura, o bueno, el pentagrama es la base de la partitura, digamos, qué sé yo. Igual que el baile es la base de la música, yo creo que sería al revés, ¿no? Entonces, esta no me queda tan bien. Entonces, bien, entonces, otra opción sería semicorchea y salsa. Partitura es la semicorchea como salsa es baile. Entonces, por ejemplo, partitura y semicorchea. Se puede decir, la semicorchea aparece o es un elemento que puede aparecer en la partitura, de la misma forma que el baile es un elemento que puede aparecer en la salsa. No, fíjense que, por ejemplo, si pusieran música y salsa, podría ser, ¿no? Porque dentro del conjunto de la música puede aparecer salsa y otro tipo de música, así quedaría, ¿no? Pero baile puede aparecer, en todo caso sería al revés, ¿no? Imaginando, no, que salsa es un tipo de baile y hay otro tipo de bailes distintos de la salsa, pero no, como esa salsa, baile y no baile, salsa, no queda para mí tampoco. Melodía y movimiento, ok, aquí está raro. Partitura, melodía. ¿La partitura aparece en la melodía? No. ¿La partitura da la melodía? Sí, porque, bueno, en la partitura están las notas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el ejemplo anterior que expliqué que debía haber sido baile y salsa. Entonces acá, por ejemplo, partitura es la melodía. La partitura, co- eh, la partitura describe la melodía del mismo forma que el movimiento describe al baile. Mm, Eso puede ser. ¿Por qué? Porque la partitura, ¿qué es? Es lo que te indica cómo tocar y el movimiento es lo que te indica cómo bailar. Esta funciona muy bien, la de melodía y movimiento. Vamos a ver la última. Partituras de música como coreografías de baile. Coreografía y baile, según yo, son lo mismo, a menos que la coreografía no sea el conjunto de pasos para bailar. Entonces, partitura y música sería la partitura es un elemento de la música, aunque está un poco incompleto, muy general.
poco vacío en el medio, pero coreografía es un elemento del baile, según yo son lo mismo. Entonces, para mí lo más fuerte es este. Wow. Y con eso terminamos. Bien, tengo unos cuantos más. Vamos a ver si lo hacemos. Y en todo caso, bueno, gracias por ver. No sé qué raro quedó. Hicimos todo esto. Bueno, está bien. Bye bye.